El día de hoy me encuentro con una persona que durante muchos años se ha dedicado a estudiar y aprender más sobre la historia de Mazatlán. Me encuentro con el guionista Enrique Vega Ayala. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. Existe mucha confusión sobre la fecha de fundación en Mazatlán. Desde su perspectiva como guionista, ¿cómo debemos entender realmente el origen de la ciudad? El origen de Mazatlán, dijo alguien por ahí, es nebuloso. No dijo alguien, don Antonio Nakayama, que es uno de los principales historiadores de Sinaloa. Él decía que el origen de Mazatlán era nebuloso, es decir, muy difícil de ubicar para el común de las personas. No saber el origen de algo, en el caso específico de una ciudad, por ejemplo, resulta un poco confuso, porque ¿cómo es posible que no sepamos la fecha de nacimiento de una ciudad, de una población? Entonces, eso genera cierto riesgo de que en cualquier momento pueda alguien inventar una fecha, un momento y darle cierta verosimilitud para que la gente lo crea. Y ha pasado en otros lugares, ha pasado aquí en Mazatlán, sucede que, bueno, pues nos dieron una fecha y desde hace 45 años aproximadamente tenemos esa como fecha oficial de fundación, para tratar de evitar las dudas, la confusión, el desánimo que puede implicar entre los mazatlecos el no saber la fecha de origen de la ciudad donde nacimos. ¿Y la fecha original cuál sería? No, lo que pasa es que hay una serie de situaciones a lo largo de la historia que pues nos llevaron a esta situación de desconocimiento, de tal suerte que nadie llevó de origen documentalmente, ni siquiera oralmente, una definición de la fecha en que empezó a poblarse esta península, esta zona portuaria. Y bueno, pues ahí con el paso del tiempo se fue perdiendo la idea de cuándo surgió esta población. Hay quienes dicen que deberíamos tomar como base para definir el origen de nuestra población, de nuestra localidad, el origen de el poblado que conocemos hoy como Villa Unión, ¿sí? Villa Unión es la población más antigua de la región en términos de la colonia para acá, porque también está el otro asunto, es poder definir con base en estudios arqueológicos si existieron o no poblaciones permanentes en esta zona, ¿sí? El arqueólogo, el doctor Alfonso Gravi, ha hecho estudios sobre distintos puntos, localizaciones de sedimentos, de cerámica, de entierros, para tratar de ubicar si esos puntos tuvieran que ver con una población permanente. Pero al parecer, por lo que ha concluido, es que pudiera haber habido, antes de la llegada de los españoles, aquí algunos asentamientos, pero que generalmente eran de carácter temporal, que dejaron huellas, dejaron algunos trastos, algunos huesos por ahí, algunos entierros, pero que no se garantiza a través de estos elementos que hayan tenido una permanencia larga en el lugar. ¿Por qué? Porque además tenemos el problema de la falta de agua común, de agua corriente en esta zona, de tal suerte que no es factible que hubiese poblaciones que se llegaran a quedar aquí por mucho tiempo. Sí. Entonces no tenemos una fecha original. La de 1576, de la formación del poblado del presidio, que después se va a llamar Presidio de Mazatlán, Presidio de San Juan Bautista de Mazatlán, del que se va a derivar el puerto de Mazatlán, pues esa pudiera ser una fecha. Hay quienes proponen que
que así se defina. Hay quienes dicen que no, que lo importante es cuando se instalaron los primeros habitantes en esta región, en esta zona de lo que ahora llamamos la ciudad de Mazatlán. Y ahí hablan de otra fecha distinta. Hay una versión del año de 1806 que se elaboró por el año de 1874, cuando una persona que era alcalde, era un funcionario de la autoridad municipal, él hizo una investigación, anduvo preguntando a los habitantes de aquel tiempo y localizó a una persona que le comentó que su familia había sido la primera en instalarse aquí en el puerto en el año de 1806. Por esa razón existe una calle que se llama José María Canizales, porque esta persona, que era hija de José María Canizales, le dijo que ellos habían llegado aquí, que su familia se había instalado aquí y que no había nada en este lugar cuando ellos llegaron. Ahí pues el ayuntamiento tomó ese dato como cierto, por transmisión oral, por la entrevista que le hicieron, y se definió que el año de 1806 era el año de la fundación de Mazatlán, y así estuvo por largo tiempo, hasta 1979, definido el asunto de la fecha de formación del puerto. Y hay otras fechas que pudieran también tomarse como referente. Se habla de 1792, cuando por decreto de la corona española se forma el primer gobierno político y militar de Mazatlán. El asunto es que el gobierno político y militar de Mazatlán estaba instalado, se instaló en 1793, casi un año después de que se promulgó el decreto para que se formara este gobierno. Se instaló, pero en lo que hoy es Villa Unión, que era el presidio de San Juan Bautista de Mazatlán. Entonces, esa otra fecha también es importante, porque ahí hay un documento oficial de que nacía una autoridad para gobernar esta zona, pero no hay noticias de que hubiese estado poblado el lugar. Por el contrario, el primer informe del primer gobernador, José de Garibay, que llegó aquí para instalar esa autoridad, él manda un informe, y en el informe señala que la zona del puerto está totalmente deshabitada. Sabemos que uno de sus mayores trabajos ha sido la conservación de los archivos históricos. ¿Por qué es tan importante preservar estos documentos? Bueno, los archivos son parte del patrimonio documental de las comunidades, y el nuestro es es el archivo más importante de la entidad en términos de antigüedad. ¿Y cuáles considera usted que han sido los momentos más importantes en la transformación de Mazatlán a lo largo de su historia? Bueno, Mazatlán, por principio de cuentas, tiene un momento crucial en su desarrollo como población en 1821-1822, cuando se abre el puerto al comercio exterior y empieza a crecer la actividad comercial, de tal suerte que viene gente de todo el mundo. Aquí hubo actividad comercial por parte de muchos europeos, alemanes, franceses, italianos, igual que mucha gente de América Latina. En Mazatlán hubo personajes importantes provenientes de Chile, de Perú, por estar en la costa precisamente, y en la ruta de navegación, porque venían desde Europa por el sur, entraban al Pacífico y llegaban hasta Mazatlán, y muchos se quedaron aquí y hicieron escuelas, hicieron negocios, y le dieron un perfil a nuestra ciudad como una zona atractiva, importante. Y en una sola idea, ¿qué es Mazatlán para usted? Para Mazatlán, para mí, pues es mi ciudad, es mi referente fundamental. Aquí está mi ombligo, aquí nací,
Soy mazatleco y orgulloso de serlo. Muchas gracias por acompañarnos este día. De nada.